Estamos con Gonzalo García, sí, jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelito de la Policía Nacional del Ecuador, para hablar de este contexto que vivimos en donde el delito digital crece sin fronteras. Sí, vamos a tratar de explorar lo que es el ciberdelito y cómo afecta a los ciudadanos y además los desafíos que se enfrentan en América Latina con esta situación, pero no quiero hacerlo sin antes presentarlo a él. ¿Cómo estás, Gonzalo? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. Gracias, estimado Ezequiel. Un gusto poder compartir en tu espacio. Muy importante para la Policía Nacional del Ecuador poder compartir con nuestros amigos de la región y pues reciban un saludo también al iniciar este nuevo año 2026, que todo sea éxitos y triunfos. Y pues vamos a conversar de un tema muy apasionante, como tú le hiciste la presentación. Yo soy el teniente coronel Gonzalo García, jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelitos de acá de la Policía Nacional del Ecuador. Y pues nosotros acá en la unidad nos encargamos de todo lo que es la investigación de los delitos tecnológicos que hoy por hoy, como tú indicas, están teniendo una escalada, y no solamente en el Ecuador, en la región, sino a nivel mundial, y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Bien, y antes de empezar a andar en detalles, digo, para que la gente entienda el otro lado, hay muchas terminologías que se tratan en general en los medios de comunicación y nunca hay claridad, por eso el agradecimiento por la entrevista. Digo, para entenderlo bien, ¿qué es el ciberdelito? Para empezar a desarrollar todo lo que vamos a hablar después. Sí, perfecto. Ezequiel, aquí hay que diferenciar diferentes términos y conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, la gente mucho confunde con el término ciberseguridad. Asimilan que ciberseguridad es toda una gama y que ahí se encuentra todas estas nuevas terminologías y no es así. Vamos a diferenciar, por ejemplo, la ciberseguridad no es otra cosa que la protección tanto física como a través de medios tecnológicos, hardware, software, para proteger nuestra infraestructura digital de una organización, de una oficina, de nuestro hogar inclusive. Entonces son todas las actividades que nosotros planteamos y hacemos para proteger nuestro entorno digital. A eso se le conoce como ciberseguridad. Luego tenemos otro término muy importante que se llama la ciberdefensa, por ejemplo, que hoy está muy en alza y muy de moda este término. En cambio, la ciberdefensa ya es la protección de nuestro entorno digital. Ahora los estados, anteriormente nosotros teníamos estados, los territorios muy conocidos como era la parte física, terrenales, donde nuestras Fuerzas Armadas cuidaban este territorio físico, teníamos mar, tierra, que cuidaban nuestras Fuerzas Armadas. Pero ahora tenemos el quinto dominio, como se conoce, y es nuestra parte de nuestro entorno digital, nuestra ecosistema digital que también tiene que ser protegido por nuestras Fuerzas Armadas de los países que lo tenemos, y en ese caso toda esa protección se le conoce como ciberdefensa, y para eso, por ejemplo, en el Ecuador nosotros tenemos al Comando de Ciberdefensa o COCIBER, quien es el encargado de esta protección de este quinto dominio o del ecosistema digital, así como también es el encargado de proteger todas nuestras infraestructuras críticas digitales. Entonces, de esta manera nosotros tenemos ya este gran componente. Luego tenemos otro término interesante que es la ciberinteligencia. La ciberinteligencia, en cambio, es toda aquella información que se recopila de todo este entorno digital. Hablemos del Internet, de la dark web, de la deep web, de toda esta información que ahora circula, porque no nos olvidemos que ahora en estos medios ya no tan tradicionales como la dark web y la deep web, es donde se cometen muchos delitos, donde se ofertan venta de drogas, venta de armas, venta de inclusive de fauna silvestre, de órganos, de muchas situaciones. Entonces, ahí entra ciberdefensa para ir recopilando toda esta información, analizarla y dependiendo del tipo penal, ponerla a conocimiento de una unidad especializada para que pueda realizar una investigación. Entonces, ciberinteligencia no es otra cosa que la recolección de información en todo este entorno digital. Y luego tenemos lo que ya lo conocemos como ciberdelitos. Esto, en cambio, ya ciberdelitos es la investigación como tal de todos estos delitos, de estas nuevas modalidades delictivas que han aparecido en el entorno digital. Ya se centra específicamente en la investigación de estos delitos. Entonces, cuando hablamos de ciberdelitos, es la investigación de estas nuevas modalidades que se cometen en el entorno digital. Y un concepto muy general que tenemos sobre los ciberdelitos nos dice que es toda aquella conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ojo, que tenga como fin el uso indebido de las tecnologías de la información y comunicaciones. Sí, entonces este concepto nos
indica aquí dos clasificaciones que les conocemos como los ciberdelitos habilitantes y los ciberdelitos dependientes. Me van a decir qué es esto. Los ciberdelitos habilitantes son aquellos delitos que tienen a la tecnología, ojo, que tienen a la tecnología como medio. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos muchas extorsiones a través de mensajería de WhatsApp, por poner un ejemplo nada más, o a través de diferentes redes sociales, ahora nos extorsionan o nos estafan. No por el hecho de que estoy yo utilizando un medio tecnológico o una plataforma digital, ya es un ciberdelito. No, el delito fin y el delito que tenemos que investigar va a seguir siendo la estafa, va a seguir siendo la extorsión. Entonces nosotros tenemos que investigar por ese delito fin. Si bien es cierto, utilizan un medio tecnológico, pero no lo convierte eso en un ciberdelito, sino sigue siendo delito de estafa, delito de extorsión y tenemos que investigarlo por ese medio. Mientras que los delitos ciberdependientes, esos sí son aquellos delitos que tienen a la tecnología como fin. Es decir, son aquellos delitos especializados, ya les conoce como ciberdelitos puros. Y aquí un gran ejemplo es, por ejemplo, un ataque a un sistema informático, el acceso no consentido a un sistema informático, la falsificación informática. Es decir, son aquellos delitos que ya van en contra directo de un sistema tecnológico, de una plataforma digital. Entonces, a estos delitos se les conoce como ciberdelitos dependientes. Entonces, teniendo esa claridad, es importante, ¿para qué? Para que nuestra ciudadanía conozca y también las autoridades, porque muchas veces nuestras autoridades, tanto en el ámbito jurídico, nuestros fiscales, jueces, abogados, muchas veces desconocen esta terminología y asumen que por el hecho de que yo te realicé una estafa a través de medios tecnológicos ya es un ciberdelito. Y no, no es así. Hay que ir clarificando estas temáticas. Ok, clarísimo, digo, como primera intervención, hay muchos conceptos que saqué de ahí. El primero desprende una de las preguntas que es medio retórica porque la respuesta va a ser que sí, digo, ya es una amenaza bastante fuerte el ciberdelito dentro de no solo de Ecuador, sino en la región, ¿no? Y cómo se trata en general ese tipo de amenazas, pensando que, no sé, con Damián Franco, hace un par de semanas hablamos de la manera de defender territorialmente de manera física. Con Sandra Lazo, ministra de Defensa de Uruguay, hicimos lo propio, digo, y en materia digital, el ciberdelito, cuando es amenaza, ¿cómo se trabaja? Sí, justamente acá en Ecuador nosotros estamos avanzando muy fuerte en este tema de la lucha contra los ciberdelitos y todas estas organizaciones de ciberdelincuentes y para eso nosotros hemos creado lo que se llama el Comité Nacional de Ciberseguridad. En este Comité Nacional de Ciberseguridad, que está conformado por 6 carteras muy importantes del país, actualmente está presidida por el Ministerio de Telecomunicaciones de acá del Ecuador y conformada por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, está también conformada por nuestro organismo de inteligencia de acá del país, Cancillería también es parte de este comité y también la Presidencia de la República del Ecuador. En este comité lo que se encarga es de dictar la política para realizar una lucha contra la ciberdelincuencia, contra todas estas nuevas modalidades delictivas, pero ya teniendo una misionalidad clara de cada uno de los componentes que hacemos parte de este centro de cyber, de este Comité Nacional de Ciberseguridad. Por ejemplo, nosotros aquí, como te indicabas, Ciberdefensa se encarga de toda esta protección de este quinto dominio. Por ejemplo, aquí ya hablamos nosotros de soldados digitales, ¿sí? Ya todo lo que era la parte terrenal, donde teníamos enfrentamientos físicos como tal, ahora nosotros todo esto se está migrando a la parte virtual y pues ya hablamos de soldados digitales, que son los encargados de proteger un ataque a nuestras infraestructuras críticas, por ejemplo. Dentro ya de la investigación de los delitos como tal, nosotros acá en el Ecuador tenemos una figura muy interesante que es el agente encubierto digital. Esta figura que está contemplada en nuestro Código Orgánico Integral Penal nos permite ya a nosotros realizar una búsqueda de información ya muchas veces en distintos perfiles de carácter privado, de carácter cerrado, siempre ojo, ¿no? Con la autorización de la autoridad competente, en este caso de un juez, y siempre que estemos dentro de un proceso judicial. Pero tenemos ya esta figura para nosotros poder obtener información
que nos permita llegar a determinar los causantes de un delito que se está cometiendo, ya sea en la parte digital o en la parte virtual. Aparte de ello, también el Ecuador ha sacado su política de ciberseguridad y su estrategia nacional de ciberseguridad. Entonces, también son instrumentos que nos permiten a nosotros tener la claridad de la misionalidad de cada una de estas dependencias para la lucha contra la ciberdelincuencia. Y algo muy importante que logramos el año anterior como Ecuador, como país, fue la adhesión al Convenio de Budapest. Este Convenio de Budapest se le conoce como la Convención contra la Ciberdelincuencia, del cual son alrededor de 77 estados a nivel mundial, somos miembros de este convenio de Budapest, y aquí lo que nos permite este convenio internacional es el intercambio de información rápida. ¿Por qué? Porque los delitos cibernéticos son considerados como delitos volátiles. ¿Qué quiere decir esto? Son consolidados delitos, información volátil y delitos transnacionales. La una volátil es porque tú simplemente con aplastar una tecla, un dedo, toda la información desaparece. Entonces nosotros tenemos que ser muy ágiles en compartir esta información. Y son transnacionales porque muchas veces los actores, los delincuentes como tal, los ciberdelincuentes se encuentran fuera de las fronteras de un país y la víctima está en otro país. Entonces necesita tener este intercambio de información, y para eso en los estados que somos parte de Budapest tenemos lo que se llama los puntos de contacto o los POC, donde nosotros, cada policía tiene un punto de contacto para recibir esa información o recibir un requerimiento y poder entregar inmediatamente a nuestros países aliados para intercambiar esta información, e inclusive llegamos nosotros a conformar investigaciones de carácter internacional, donde hemos logrado la desarticulación de organizaciones que están manejando desde diferentes países del mundo. Entonces es importante contar con estos tipos de instrumentos internacionales. Fue un logro que lo hicimos a partir del año 2025, en marzo, y actualmente también se firmó ya por parte de las autoridades ecuatorianas la Convención de Hanoi. Esta convención, en cambio, fue la Convención contra la Ciberdelincuencia impulsada por las Naciones Unidas. Naciones Unidas también está conformando su estrategia y su convenio para la lucha contra la ciberdelincuencia. Se la conoce como la Convención de Hanoi porque fue firmada en este país justamente el año pasado. Sí, en esta ciudad, en Hanoi, se firmó, y pues también Naciones Unidas va a tener su propia estrategia, su convención contra ciberdelincuencia. Entonces, es importante que todos estos mecanismos internacionales se sigan sumando a los diferentes países para tener esta cooperación internacional. Ok, y me hablaste de cooperación, de esta cuestión de Budapest, de Hanoi, y me lleva a esto de si la región realmente está preparada, más allá de lo que se está avanzando en general, para, para combatir de manera efectiva todo lo que está pasando, con este crecimiento exponencial de lo que estamos hablando, con esto de los soldados encubiertos y demás. Digo, lo digital no solo atraviesa a nuestra generación, sino incluso a los más jóvenes, y digo, con tanto crecimiento exponencial que se da, ¿hasta dónde está preparada una región, un país como Ecuador? Lo llevo a Argentina, digo, ¿qué opinión te merece todo esto? Bueno, decirte que estamos preparados un 100% no sería lo adecuado porque no es así. Y ahí hay varias situaciones que hay que analizarlas. Primero, una de ellas es que aún nosotros, las autoridades, aún no le dan la importancia del caso. ¿En qué sentido? Que muchas veces nosotros pensamos que invertir en tecnología, invertir en seguridad, invertir en protección digital es un gasto, y no es así. Eso tenemos que cambiar esa mentalidad, que invertir, que comprar equipos de última tecnología, sistemas de última tecnología que nos permitan blindar nuestros sistemas informáticos, eso no es un gasto, sino es una inversión. Y eso va inclusive desde las organizaciones pequeñas. Muchas veces en las empresas descuidan esta protección de su entorno digital, y ahí es cuando los ciberdelincuentes tienen acceso muy fácil a su infraestructura física, a su infraestructura digital. Y no nos olvidemos que hoy por hoy lo más importante en una organización es su información, son sus datos. Todo lo que esa organización tiene, eso es lo que los ciberdelincuentes tratan de buscarlo. Entonces, cambiar esa ideología tanto en la parte pública, en la parte privada,
de que no es un gasto la adquisición de sistemas de última tecnología, sino es una inversión. Como se dice en ciberseguridad, no se compite, sino se comparte. Ese es un dicho que tenemos nosotros, la gente que trabajamos en este medio, es que en ciberseguridad no se compite, sino se comparte. Luego de ello, también es importante que ya nosotros vayamos viendo estas nuevas modalidades delictivas que se presentan. Toda la parte física, todos los delitos que se cometían en la parte física, ahora están migrando a la parte virtual. Entonces, nosotros ya tenemos que darnos un giro a ver cómo se están realizando estas nuevas modalidades delictivas. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en la etapa del Internet de las Cosas, ya estamos en el momento del Internet de las Cosas. ¿Y a qué se refiere esto del Internet de las Cosas? Es que hoy los ciudadanos actividades muy comunes, muy habituales, lo estamos haciendo ya a través del Internet. Un ejemplo muy básico es que ya ahora en los domicilios de nuestros ciudadanos podemos nosotros configurar nuestra televisión, por ejemplo. Tú configuras tu televisión a través del Internet y dices, necesito que se prenda a tal hora, que salga en ese canal y se apague luego de una hora. O tú a través del Internet activas automáticamente las luces de tu domicilio. Entonces estamos utilizando ya para cosas muy simples, cosas habituales que antes lo hacíamos nosotros manualmente, ahora estamos utilizando el Internet. Pero ¿qué pasa ahí? Es que cuando ya utilizamos estas tecnologías de manera habitual, nosotros dejamos lo que se conoce la huella digital. Entonces, al dejar tú una huella digital, por ejemplo, una clave, al dejar un patrón de voz, hoy existen artefactos que tú a través de la voz le haces activar, le haces que te ponga un tipo de música, pero estás dejando ese patrón de voz, estás dejando esa huella digital, estás dejando una clave. Y eso se conoce como una huella digital que muchas veces, si no es bien administrada, protegida, pues fácilmente puede caer en manos de los ciberdelincuentes y eso es lo que ellos andan buscando periódicamente, tratando de ver esos huecos, esas fallas, esas vulnerabilidades para obtener esa información. Ok, y esto, con esto que vos me estás diciendo, me surge la pregunta de, más allá de de las amenazas, digo, los métodos delictivos que usan este tipo de, no solo de organizaciones, sino en este tipo de metodologías, digo, ¿cuáles, cuáles son y contra qué hay que enfrentarse? Digo, al principio de la entrevista hablamos de las cadenas de WhatsApp, ahora hablamos de esta cuestión eh, de las huellas digitales, digo, ¿qué es lo que más está creciendo en cuanto a la amenaza y cómo se labura a través de las distintas unidades para que ese poder que están teniendo los malhechores, los delincuentes, no sea mucho mayor y poder reducirlos de manera efectiva? Aquí es un punto importantísimo en el tema de ciberdelitos, es la prevención. ¿Y cómo se hace la prevención? Es con el conocimiento. Nosotros aquí en Ecuador, por ejemplo, tenemos lo que nosotros le llamamos como la radiografía digital de nuestro país, en el cual tenemos una cifra muy importante y que hay que analizarla, es el analfabetismo digital. De los estudios de la data levantada, se tiene el dato que apenas el 5% de todos los ciudadanos ecuatorianos, acá en el Ecuador somos alrededor de 18 millones de habitantes, apenas el 5% de los ciudadanos ecuatorianos saben cómo utilizar adecuadamente las tecnologías de la información, es decir, cómo saber navegar en el Internet, cómo utilizar las redes sociales, las nuevas tendencias tecnológicas, y el restante porcentaje tiene un analfabetismo digital, es decir, no sabemos cómo utilizar adecuadamente las tecnologías. Y ahí es cuando caemos en lo que se llama ahora, sí, somos cibervíctimas. ¿Por qué? Ejemplos, hay varios. Uno de ellos es, nosotros publicamos en redes sociales, en el Internet, información muy sensible. Hoy por hoy vemos que nuestros jóvenes, la gente en general, sale a almorzar con su grupo de amigos y comienza a tomarse fotografías, sube eso a sus estados, inclusive muchas veces pone hasta la ubicación donde se encuentra realizando un desayuno, un almuerzo, en sus redes sociales, cuando, por ejemplo, los padres de familia, cuando sus niños entran a la escuela, toman fotografías de sus niños con los uniformes de la unidad educativa y todo eso suben a las redes sociales. Entonces no nos damos cuenta que el momento que tú subes este tipo de información que es sensible, que es información netamente personal, tú pierdes el control de la fotografía, pierdes el control de la imagen, de todo lo que tú hayas subido al Internet,
pierdes el control. ¿Por qué? Porque eso inmediatamente se va a viralizar y va a caer en manos de mucha gente, no solamente en manos de tus conocidos, sino va a caer también en manos de estos ciberdelincuentes. Y ahí es cuando comienzan a aparecer estas nuevas modalidades. Y, por ejemplo, el delincuente va a ver que tu niña, por a través del uniforme del colegio, ya va a saber de qué colegio es. Y va a llegarte tal vez una amenaza, sé que tu hijo estudia en tal colegio, o sé que hoy almorzaste en tal lugar, es por la propia información que el ciudadano sube. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ser muy cautos y no es necesario que toda la información o todas las actividades que realizamos día a día tenemos que estar posteando en nuestras redes sociales. Entonces, por ejemplo, esos son detalles que tenemos que irlos analizando. Otro ejemplo muy práctico es cuando ya ahorita muchos ciudadanos realizan sus actividades de manera virtual, por ejemplo, compra en tiendas virtuales. Entonces, si queremos hacer este tipo de actividades, ok, tenemos que darnos nuestro tiempo para analizar, por ejemplo, la tienda virtual, si realmente es una tienda virtual que ha cumplido con lo que oferta. En el Internet las estafas lastimosamente son por ofertas que indican hoy tenemos un descuento del 70, 80%, o sea, descuentos que a uno le causa admiración, pero que realmente en la vida física no pasa eso. Pero nuestros ciudadanos muchas veces se dejan llevar por este tipo de ofertas y ni siquiera analizan esa tienda virtual. Es cuestión de irnos, por ejemplo, a los comentarios y ahí nos vamos a dar cuenta de gente que dice, esta tienda no cumplió con lo que ofreció, me estafó, nunca me entregó el producto. Entonces, no solamente leyendo, analizando ese perfil, ya podríamos ver que se va a tratar de una estafa. Entonces, tenemos que ir aprendiendo de este comportamiento virtual, que ojo, no con esto quiero decir que la tecnología es mala, no, no, para nada. La tecnología, el Internet, las redes sociales ha venido para ayudarnos en muchas actividades del día a día. Lo importante es saber utilizarla adecuadamente, capacitarnos, investigar. Por ejemplo, si tú tienes, si a través de tus redes sociales tú realizas tu profesión, pues nosotros tenemos que tener dos perfiles distintos, un perfil de tus redes sociales para tu tema laboral y otro perfil muy distinto para tus temas personales, donde ahí tendrás solamente acceso a tus familiares, tus amigos muy cercanos y así no vas a comprometer tu información. Lastimosamente hemos visto que hay personas que utilizan un perfil para todo, para su tema laboral, para su tema familiar, para sus temas deportivos, o sea, mezclan todo y ahí es cuando no saben quién es parte de su grupo y están siguiendo, porque ahora no nos olvidemos que los ciberdelincuentes que hacen es suplantar la identidad, crearse perfiles falsos, colocan fotografías de jóvenes o mujeres o hombres simpáticos y con eso atraen para que te dejen entrar a tu perfil y una vez que están adentro de tu círculo virtual, de tu círculo de amigos, pues llegan a obtener información muy sensible. Entonces son pequeños detalles que tenemos que ir sabiendo para no ser fácilmente víctimas de estos ciberdelincuentes. Bueno, cuando vos decís esto, se me ocurren un montón de cosas que sin saberlo, digo, son intrínsecas, ya están demasiado impregnadas en uno, comete esos mismos errores, digo, y el hecho de que vos lo estés diciendo siempre sirve para reconfirmar, digo, en este programa en Énfasis Sutil lo que hacemos es darle la voz a los protagonistas y que ellos nos digan cómo hay que actuar, cuál es la noticia, qué es lo que corresponde hacer en cada caso, y esto que acabas vos de mencionar con respecto a los errores es muy claro y me lleva a la pregunta de si hay una normativa o un marco legal para proteger y cómo se traduce eso en el trabajo que tienen ustedes pensando en todos estos datos y la vulnerabilidad que se genera a través de, como vos dijiste recién con esto, el ejemplo de los dos perfiles distintos, con caer en las estafas, no sé, comprando zapatillas en el Cyber Monday, en el Black Friday. Digo, ¿cómo es que se trabaja, si es dentro de un marco legal o incluso hay que actualizar todas esas normativas que hay pensando también en una actualización tecnológica que, como dijimos antes, nos supera y hasta supera generaciones anteriores? Sí, justamente es lo importante que las normativas legales de cada país tenemos que irlas actualizando. Aquí lastimosamente hay un problema, es que estas modalidades delictivas a través del ciberespacio se actualizan muy frecuentemente. Los ciberdelincuentes buscan estrategias y aquí es cada día ya aparece una nueva modalidad delictiva, entonces actualizar de esa manera también nuestras normativas legales es casi imposible porque tú no puedes estar incluyendo artículos cada momento y tampoco podemos llenar a nuestras normativas legales de tantos artículos para luchar contra un tipo delictivo específico. Entonces
Lo que aquí en el Ecuador como estrategia se ha utilizado y también en países de la región como Argentina es tener artículos bastante generales que enmarquen y abarquen las diferentes modalidades. Por ejemplo, ahora estamos con este tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Sí. Donde a través de la inteligencia artificial también ya tenemos muchas modalidades delictivas, pero no podemos poner algo específico en contra de esa mala utilización de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, aquí en el país, en el Ecuador, tenemos un artículo que lo hemos denominado falsificación informática. Entonces, a través de ese artículo, que es bien amplio, bien extenso, podemos nosotros ir encuadrando esta modalidad del spear phishing, por ejemplo, de ahora se utiliza mucho la simulación de voz de una persona, ¿no es cierto? Mensajes que no lo da, pero a través de inteligencia artificial lo hacemos, como son los deepfakes, por ejemplo. Entonces, así específico no existe, pero con este gran artículo tratamos de encuadrarlo. Pero sí es necesario que en un periodo, qué sé yo, de cada 2 años, o sea, dependiendo ya también la normativa interna, seguir actualizando nuestras normativas penales para poder combatir estos delitos. Aquí también es importante la relación internacional, nuevamente, como te decía, la cooperación internacional, para seguir captando lo que está pasando en otros países, que muchas veces son situaciones similares. Justamente yo estuve en Argentina en el mes anterior, en diciembre, estuvimos ahí en la reunión de jefes de ciberdelitos de la región y ahí Sí. compartíamos las experiencias, compartíamos las diferentes modalidades delictivas que están pasando en la región y son bastante similares las que tenemos este tipo de estafas en línea, tenemos el famoso phishing, que eso ha sido está bastante expandido a nivel de la región. Tenemos la modalidad, por ejemplo, de la extorsión a través de medios tecnológicos, las estafas. Entonces, son las transferencias económicas no autorizadas, por ejemplo, es cuando lastimosamente ahora los delincuentes al robarte este famoso aparatito, el celular, ¿no es Sí. cierto? Ahora ya los delincuentes no te roban el celular por el aparato como tal, sino por la información que tú tienes aquí en este dispositivo. Eso es lo que les interesa ahora a los delincuentes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros aquí en este aparato ya es nuestra oficina y aquí tenemos mucha información. Aparte de eso, tenemos, por ejemplo, aplicaciones de nuestra banca virtual. Entonces, los delincuentes, ¿qué es lo que van a tratar? Es llegar a esa cuenta virtual, por ejemplo, a esa cuenta bancaria que tú tienes y realizarte transferencias bancarias. Entonces, todo ese tipo de modalidades es bastante general en toda la región y justamente es por ello que nosotros en este tipo de asambleas, de reuniones internacionales, lo que tratamos de tener es intercambio de información y luego estructurar operaciones a nivel internacional para la desarticulación de este tipo de organizaciones. Y las últimas dos, ya empezando a agradecerte por todo este tiempo y los conceptos desasnados, pero cuando es sobre ciberdelito y es una cuestión que no solo es sobre un país, sino una región, hay muchas cosas que salen, las estamos desarrollando con claridad. Hablamos de esta cuestión cuando ya nos está premiando el tiempo, pero digo, hablamos de esta cuestión referida a la región. Digo, falta capacitación en el nuevo personal, falta capacitación en la gente de entender de alguna manera que esto va más allá de una simple amenaza en un país, en una región, digo, que ya va creciendo, como ya dijiste, con, con Budapest y Hanoi, digo, falta capacitación de la gente, de las fuerzas especiales para tratar todas estas cosas, o sentís que es algo que se va a dar de a poco cuando cada uno empieza a abordar de otra manera mejor la tecnología? Y yo antes de la capacitación le pondría que falta un poco de concientización. Falta concientización tanto en nuestros conciudadanos, tanto en nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque ya tenemos que ir migrando, ya tenemos que ver que estamos muy cerca a que todos los delitos que pasaban en la parte física van a mutar y van a migrar a la parte tecnológica. Entonces, con esa concientización y con esa claridad, nosotros tenemos que ya prepararnos para lo que se nos viene, porque eso es una realidad que no podemos ocultarla, que ya en el entorno virtual van a cometerse muchos más delitos de los que ya existen. Entonces, empezando con esa concientización que ya en la región nuestras autoridades ya lo están teniendo de a poco, en países del primer mundo ya tienen una conciencia muy clara del tema y por eso hay mucha inversión en este tipo de tecnología, en el desarrollo de sistemas informáticos y ahí viene la capacitación.
Realmente la capacitación en estas temáticas es muy importante y es muy buena, porque sí hay países de primer mundo que ya la han tomado con mucha claridad, con mucha seriedad este tema de los ciberdelitos y están capacitando permanentemente tanto a sus fuerzas del orden de sus países y también hacen la invitación a países miembros de estos convenios, por ejemplo, de Budapest, y periódicamente estamos en este tipo de capacitaciones. Por lo que yo te decía, porque lastimosamente estas modus operandi evolucionan muy rápido. Un día tenemos una modalidad, al siguiente día o la siguiente semana, al siguiente mes ya tenemos otro tipo de modalidades. Por ejemplo, antes hablábamos solamente del phishing, que el phishing era en correos electrónicos que mandaban de manera general, de manera a muchos usuarios a ver quién cae, por eso se llamaba la técnica del anzuelo, a ver quién cae con el phishing. Ahora no, ahora ya tenemos el spear phishing, que que ya es una modalidad direccionada. Ya los ciberdelincuentes a través de la inteligencia artificial primero obtienen información de una persona en específico, por ejemplo, de Gonzalo García, ellos ya te analizan, saben que tú en qué trabajas, qué edad tienes, a qué te dedicas y ya te mandan un correo direccionado con toda esa información. Entonces, cuando te llega a ti, dices, oye, pero saben todo de mí, entonces tú ahí caes y dices, no, es un correo real y ahí es lastimosamente entregas información muy sensible. Pero ¿por qué? ¿Cómo obtienen esta información estos ciberdelincuentes? Es con lo que se conoce la ingeniería social. Ahora no sé si tal vez en Argentina pasa igual, pero acá en el Ecuador hay plataformas donde tú subes tu currículo vitae, tu hoja de vida para conseguir Sí. trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en estos currículos, en estas hojas de vida, tú detallas la información de personal, muy detallada, correos electrónicos, teléfonos, direcciones, y lastimosamente subes en plataformas virtuales que no te aseguras que son seguras. Y lastimosamente estos ciberdelincuentes obtienen de estas plataformas la hoja de vida y tienen todo tu información y ahí te fabrica un spear phishing y a través de inteligencia artificial ya crean textos muy bien redactados, porque antes en el phishing los delincuentes tenían muchas faltas ortográficas, no redactaban adecuadamente, no tenían una coherencia gramatical adecuada, pero ahora en cambio con inteligencia artificial te mandan textos muy bien redactados, sin faltas de ortografía, que hacen confundir al ciudadano. Entonces ya va evolucionando este tema. Entonces las capacitaciones en la región son muy importantes, se las viene dando de buena manera, pero siempre es importante también que cada uno siga preparándose en estas temáticas. Hay otro punto muy interesante ahora también es el manejo de la evidencia digital, por ejemplo. Ya Mm. es un manejo muy distinto al manejo de la evidencia física y para eso tenemos, por ejemplo, nuestros informáticos forenses. Sí, ya gente especializada en el manejo de esta evidencia digital. Ahora nuestros informáticos forenses tienen que, por ejemplo, saber cómo explotar o cómo obtener información de la nube. Sí, anteriormente se tenía que realizar la expansión de la parte física, nada más de equipos físicamente. Ahora no, tenemos que ir a la nube, por ejemplo, para obtener la evidencia digital. Otro campo que se tiene que ampliar mucho, se tiene que trabajar, por ejemplo, tener especialistas en derecho informático, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora nuestros abogados, la gente que estudia derecho tiene ahí una gran oportunidad de desempeñarse, una gran fuente de trabajo que es ser experto en derecho informático, porque ahora tenemos que manejar ya nueva tecnología, nueva terminología para poder exponer inclusive en juicio. Y esto también ya implica que nuestros jueces, nuestros fiscales también ya vayan especializándose en esta nueva terminología, porque la investigación de los ciberdelitos, muchas veces tú te vas a topar con terminología técnica y tú vas a demostrar en juicio y vas a exponer en juicio términos Sí. técnicos que muchas veces las autoridades no van a saber de qué le estamos hablando. Entonces son todos estos campos que ya se tienen que ir especializándose acá, por ejemplo, y no quiero perder la oportunidad, en Ecuador, la Policía Nacional del Ecuador, desde el año 2025, el año que pasó, creamos ya nuestra carrera tecnológica en la investigación de ciberdelitos. Es decir, nosotros acá en el Ecuador ya vamos a tener policías especializados con un título de tercer nivel, un título universitario, que los ya se están especializando, ya empezó la primera promoción, que van a salir como profesionales en investigación de ciberdelitos. Entonces es importante ya ir perfeccionando y profesionalizándonos en estas nuevas modalidades delictivas. Bien, eran dos y se terminaron convirtiendo en dos en una porque respondiste justamente lo que iba a preguntar con respecto a las tendencias, crímenes
¿Y qué era lo que se venía? Eso, no me queda más que el agradecimiento por todos estos conceptos desasnados, lo que hablamos referido a materia digital, a las fronteras, a todo lo que se está tratando a nivel regional, a nivel mundial, los cambios que hay, así que no queda más que agradecerte, Gonzalo, y nada, te estaré llamando probablemente en otras ocasiones para saber cómo está todo en general, si hay algún avance, digo, espero que si te vuelvo a contactar en 2 años como dijiste antes en la entrevista, que haya sido con mucho crecimiento en materia de ciberseguridad. Muchas, pero muchas gracias. No, a ti, Ezequiel, es muy importante estos espacios llegar a través de tu medio a la ciudadanía para que estos pequeños detalles que hemos conversado pues los puedan aplicar. Como decía, la prevención es muy importante, el conocimiento. No satanizar a la tecnología no es mala, como lo decía, sino simplemente tenemos que nosotros irnos preparando, capacitando y aprender y de esa manera vamos nosotros a evitar ser cibervíctimas y con gusto, Ezequiel, para eso estamos. Un saludo muy fraterno de acá de la Policía Nacional del Ecuador. Tenemos muy buenas relaciones con nuestros amigos y hermanos argentinos y con los países de la región tenemos una muy buena relación y seguro que este año 2026 va a ser un año de muchos éxitos, de muchos triunfos. Vamos a trabajar en conjunto y te haré partícipe también, Ezequiel, de los resultados que tengamos en este año para que tú también puedas compartir con tus seguidores los resultados que vamos a alcanzar y que vamos a proyectarnos en este 2026. Bien, muchas, pero muchas gracias, Gonzalo. Sí, buen año y lo mejor para lo que viene. Listo, un gusto. Chao, A estimado. vos, bien. Bien, así pasaba la palabra de Gonzalo García, sí, jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelito de la Policía Nacional del Ecuador, hablando justamente de esto, ¿no? Del contexto en el que vivimos, en donde el delito digital crece a pasos agigantados sin fronteras. Exploramos lo que es el ciberdelito en general y cómo afecta a los ciudadanos, también pensando en los desafíos que se enfrentan en la región. Sí, quédense que todavía hay mucho más énfasis útil.